Llega a ustedes sin permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin permiso, seriedad y credibilidad. Norbey Palacio Bolívar está en Sin Permiso. Amables oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy ya es viernes 11 de abril del año 2025 y aquí estamos, sin permiso, llenos de entusiasmo y con la esperanza siempre de un mejor mañana para esta patria, para compartir con todos ustedes los hechos que han generado noticia en esta Tuluá, corazón del Valle, en la región, en Colombia y en el mundo. Quienes no conocen su historia están condenados a repetirla. Es una frase que aparece en el Consejo Municipal de Tuluá y que fuera una frase de esas que se dicen en determinados momentos de la historia, que se escriben, en este momento no recuerdo el autor, pero que quedan ahí para la reflexión diaria y cotidiana de todos los colombianos. Hoy es 11 de abril. Y hoy precisamente se conmemora por parte de los familiares, de los vallecaucanos, de las víctimas, el caso del atroz del secuestro de los diputados del Valle del Cauca. El 11 de abril del año 2002 quedó grabado en la memoria de muchos colombianas y colombianos. Las imágenes registradas por las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que daban cuenta del secuestro de 13 diputados, 2 funcionarias de la Asamblea Departamental y un funcionario de la Gobernación del Valle del Cauca en el corazón de Cali, se repitieron una y otra vez en los medios de comunicación. También se difundió la noticia sobre la muerte del subintendente Carlos Alberto Sendales en medio del secuestro del conductor Walter López y del camarógrafo Héctor Sandoval cuando acompañaban a un equipo de noticias RCN Televisión, Radio Cadena Nacional, que estaba informando sobre los operativos militares de rescate de los diputados en los farallones de Cali. En adelante el país presenció, a veces con nitidez, a veces nublada por la avalancha de noticias de la guerra, la lucha por el intercambio humanitario de las 12 familias de los diputados finalmente secuestrados. Misas, marchas, recorridos a los farallones de Cali, plantones en la iglesia de San Francisco, foros, obras de teatro, declaraciones, actos simbólicos lo recordaron una y otra vez a la sociedad colombiana el implacable paso del tiempo para los secuestrados y sus familias. El 28 de junio del año 2007, la ANCOL, Agencia de Noticias para la Nueva Colombia, sorprendería a una sociedad ya acostumbrada a los debates sobre el intercambio humanitario cuando informó sobre la muerte de los diputados en medio de un fuego cruzado. Ni las perspectivas más pesimistas habían predicho este desenlace. Con profundo dolor, las familias lucharon por el retorno de los cuerpos de sus seres queridos y año tras año han reiterado el llamado a no olvidar uno de los actos más vergonzosos de la guerra colombiana. En palabras de Sebastián Arizmendi, en la 10ª conmemoración de la muerte de los diputados, queremos empezar diciendo que hoy es un día normal. No lo es para los familiares de los diputados asesinados, tampoco para el Valle del Cauca y menos para toda Colombia. No lo es, ya que hoy se cumplen años hoy precisamente 23, de la brutal masacre de los diputados secuestrados un 11 de abril del año 2002 por las FARC en este recinto de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca. Es por esto que estamos hoy todos reunidos en la Asamblea para exaltar, conmemorar y perpetuar el nombre de los grandes hombres que no solo dejaron un gran vacío en el alma de cada uno de los familiares que está aquí presente, sino también
el profundo vacío que generaron en el tejido social y político de la democracia vallecaucana y por qué no también de la colombiana. Estas palabras las pronunció Arizmendi en su intervención, en su discurso en el año 2017, precisamente un 18 de junio, en la 10ª conmemoración del secuestro y posterior asesinato de los honorables diputados del Valle del Cauca. Hoy habrá un evento especial en la Honorable Asamblea del Valle del Cauca, precisamente en conmemoración a los 23 años de este hecho triste, cruel, desgarrador, que enluta a familias vallecaucanas y colombianas. Y es que precisamente el 11 de abril les queremos reiterar el recuerdo del 11 de abril de 2002, es el día del secuestro de los 12 diputados que derivó en el asesinato de un policía, la muerte de un camarógrafo y un conductor de servicio de RCN de televisión y el sacrificio en cautiverio de 11 de los asambleístas. Se revive hoy viernes, 23 años después del denominado caso de la Asamblea del Valle. Esta iniciativa de memoria en pro de no repetición de lo ocurrido es impulsada por la Fundación In Memoriam 11 diputados y será el punto central de la plenaria de este 11 de abril a partir de las 9 de la mañana en la Honorable Asamblea Departamental, con sendos actos simbólicos en el cruce de la calle Novena con carrera octava y en el recinto de sesiones. Inicialmente el padre Johnny Muñoz Sánchez, vicario general de la Arquidiócesis de Cali, realizará la invocación a Dios dando apertura a la conmemoración. El primer acto simbólico develará la palabra paz, vida, respeto y memoria, las cuales quedarán inscritas en las cebras peatonales frente al edificio San Luis, momento que tendrá el acompañamiento de la Secretaría de Movilidad de Cali. Como segundo acto simbólico, la Policía Nacional presidirá una calle de honor por las víctimas que llevará hasta el hemiciclo la ofrenda floral en su memoria. En desarrollo de la jornada intervendrán el presidente de la corporación, Hugo Perlaza Calle, la señora gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Torres, o su delegado, el alcalde distrital de Cali, Alejandro Eder Garcés, la vocera de las víctimas, Daniela Narváez Perdomo, hija de Juan Carlos Narváez Reyes, el comandante de la Policía Metropolitana, brigadier general Carlos Germano Oviedo Lamprea, el único sobreviviente, exdiputado Sigifredo López Tobón, y el jefe de la Oficina Regional de Misión de Verificación en la ONU en Colombia, Daniel Luz Álvarez. El tercer acto simbólico comprende unas palabras conmemorativas a cargo de los diputados Carlos Felipe López López y Daniel Fernando Hoyos Beltrán, que cerrarán con el encendido de 15 velas por las víctimas de este caso. Además de las instituciones antes mencionadas, este evento tiene el acompañamiento y apoyo del Centro Nacional de Memoria Histórica y el Departamento de Policía Valle. Además, permítanme recordarles, amables oyentes, las víctimas de este hecho fueron los diputados Alberto Quintero, Carlos Alberto Barragán, Carlos Alberto Charri, Einson Pérez Núñez, Francisco Javier Giraldo, Héctor Fabio Arizmendi, Jairo Javier Hoyos, Juan Carlos Narváez, Nacianceno Orozco, Ramiro Echeverri y Rufino Varela, quienes murieron de manera violenta bajo el horror del secuestro, un crimen que, como muchos otros, jamás debe repetirse ni en Colombia ni en ningún lugar del mundo. En homenaje, en honor a estas víctimas de esta cruenta guerra que sigue repitiéndose una y otra vez a lo largo y ancho de nuestro país. Esta semana conmemorábamos precisamente el Día de las Víctimas del 9 de abril del 48, esa violencia que se extendió por muchos meses, años y décadas, y hoy triste y lamentablemente conmemoramos 23 años del caso de la Asamblea del Valle, en el que, reiteramos, estos honorables diputados murieron en cautiverio de la guerrilla de las FARC, cuyo único delito
que habían cometido los honorables diputados es haber sido elegidos popularmente en una democracia de hace 23 años. Hoy rendimos con este minuto de silencio tributo a las víctimas de este atroz crimen de los diputados del Valle del Cauca. Y a esta hora, con los muy buenos días, damos la bienvenida sin permiso a nuestro compañero, colega y amigo Mario Germán Grajales. Mario Germán Grajales está en Sin Permiso. El saludo cordial para usted, don Norbey Palacio Bolívar, el saludo cordial para don John F. García y el saludo cordial, la gratitud inmensa a todos nuestros seguidores. Mucha atención, la Policía Nacional lanzó en el Valle del Cauca el Plan de Seguridad y Movilidad Semana Santa Unidos por la Seguridad. 3.200 uniformados estarán dispuestos en el departamento para fortalecer los servicios de la institución durante esta época religiosa. La Gobernación del Valle y el Departamento de Policía Valle hicieron el lanzamiento del Plan de Seguridad y Movilidad para Semana Santa 2025 en el puerto de Buenaventura. Durante el acto, el comandante del Departamento de Policía Valle, Coronel Pedro Astaiza, realizó importantes anuncios, entre ellos la llegada de 100 uniformados para la Semana Mayor. Estos hombres y mujeres hacen parte de las diferentes especialidades de la institución. El Departamento de Policía Valle, su seccional de Tránsito y Transporte y todas las especialidades que conforman la Policía Valle, destinaron cerca de 3.200 uniformados para garantizar la seguridad en las vías del departamento del Valle. Tenemos puestos de control y peatonal desplegados sobre la vía. No solamente la Policía Nacional, también el Ejército Nacional y la Armada Nacional con sus planes Meteoro están apostados sobre la vía que conduce desde Cali, desde Buga hasta Buenaventura para que las personas vengan incentiven aquí el turismo y pasen su Semana Santa en Buenaventura. La palma de cera es una especie protegida y si bien no es un delito, pero sí es una contravención utilizar estas palmas, especialmente en esta fecha. La palma de cera hay que cuidarla, es un patrimonio nuestro económico. Por favor, pues no utilicemos esta palma para realizar, digamos, nuestras actividades católicas. Decirles que Buenaventura está segura, llevamos más de 7-8 días sin tener, digamos, homicidios ligados a esta confrontación. Las bandas criminales se sentaron a la mesa de diálogo, a la mesa sociojurídica que se tiene y tenemos controlado el tema hasta el momento de los homicidios. Vengan a Buenaventura, es segura, tenemos una intervención de más de 100 policías, les estamos esperando para que disfruten su Semana Santa en paz. Con la alcaldía de Buga se tiene organizado un plan para atender a todos esos peregrinos que vienen a hacer estas caminatas y esas plegarias que vienen a realizar en el municipio de Buga, que es un centro turístico, y más en esta Semana Santa se tiene destinado cerca de 50 uniformados que van a estar específicamente en la catedral en Buga, atendiendo todos los requerimientos de los feligreses y garantizando la seguridad de todas las personas de Buga. Celebra con nosotros el 23º aniversario de la Droguería París en Tuluá y lleva la promoción saludable con el 30% de descuento en antiparasitarios, multivitamínicos, depurativos y desintoxicantes. Por compras mayores a 20,000 pesos. Participa en la rifa de baterías de cocina y vajillas. Pide tu domicilio a la Droguería París, 602-224-5248 y 314-264-2185. Droguería París, diagonal al CAI de la Plazuela, donde Harold Urcuqui. Y continuando con temas de seguridad para esta Semana Santa, hay que indicar que con patrullajes marítimos reforzarán seguridad en Juan Chaco, Ladrilleros, La Bocana y Piangüita. La Gobernación del Valle del Cauca y la Armada Nacional reforzarán con patrullajes marítimos la seguridad en Juan Chaco, Ladrilleros, La Bocana y Piangüita, con el objetivo de garantizar la tranquilidad de los residentes y turistas que llegarán a disfrutar de los atractivos del Distrito Especial de Buenaventura durante la Semana Santa, indicó la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. Sí, lo que pasa es que así como hemos venido haciéndole seguimiento y visitando, por ejemplo, los policías en la noche de ayer, que estuvimos con ellos viendo en el barrio qué es lo que está pasando en los barrios con la policía, cómo está la seguridad en los barrios, así quisimos venir a evaluar con la Armada cómo es que están trabajando y cómo están haciendo los controles. Este es uno de los controles, porque hay muchos más controles que se hacen, pero ahora con la Semana Santa se van a reforzar
los corredores seguros. Esos corredores seguros son pues terrestres que vamos a hacer en todo el valle, pero se va a reforzar Buenaventura, pero también fluviales y marítimos. En este caso se va a tener un reforzamiento en Piangüitas, en La Bocana y en Juan Chaco por parte de la Armada. Estamos en uno de los puntos donde los guardacostas custodian las entradas y salidas del puerto. Este trabajo es muy importante ya que garantiza la seguridad del puerto, de los turistas y de la mercancía que entra y sale de este puerto tan importante del Pacífico, señaló Guillermo Londoño, subsecretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle del Cauca. Bueno, en estos momentos estamos con la Fuerza Naval del Pacífico. Estamos en uno de los puntos donde los guardacostas custodian los ingresos y salidas del puerto. Este trabajo es muy importante a nuestros infantes y por supuesto es lo que garantiza la seguridad del puerto y de los turistas y de la carga y de la mercancía que sale e ingresa a este puerto tan importante en el Pacífico. En este momento estamos aquí con la señora gobernadora, que personalmente está verificando todo lo que podemos hacer, pero más allá de eso también agradeciéndole a todos y cada uno de nuestros hombres y mujeres que todos los días se sacrifican. Sin permiso. Muchas gracias, John Fernández y compañeros. Continuamos con más información. No cesa la horrible noche, no cesa la violencia en la ruralidad de nuestro Valle del Cauca. Otro homicidio fue reportado en zona rural del municipio de Tuluá. Y este hecho se dio antes de ayer en horas de la mañana en el corregimiento de Santa Lucía, donde fue reportado el asesinato de un joven campesino, Diego Pérez, de 28 años de edad, padre de un bebé de 8 meses de nacido. Según el reporte de la comunidad, este joven era oriundo del corregimiento del Placer. Hace 17 años había llegado con su familia, su señora madre. Se han establecido en Santa Lucía, un hombre de acuerdo con la comunidad muy trabajador, muy entregado a las labores agrícolas y un hombre que además era amante del deporte, practicante y un buen jugador de fútbol, según lo describen sus amigos. Hay dolor, hay consternación, hay tristeza en el corregimiento de Santa Lucía, que sigue siendo escenario junto con la ruralidad tulueño de una guerra sin sentido que deja un reguero de muertos, un reguero de sangre a lo largo y ancho de este Valle del Cauca, y triste y lamentablemente Tuluá no es ajena a esa situación. A los familiares de Diego Pérez, a sus amigos, nuestra sentida voz de condolencia. A Diego Pérez paz en su tumba, ojalá cese la horrible noche. De otra parte, hay que indicar que el señor ministro del Interior, Armando Benedetti, ha lanzado una fuerte advertencia si la Corte tumba la conmoción interior. Ha dicho que sería un espaldarazo al ELN. El ministro del Interior alertó sobre las consecuencias de una eventual decisión de la Corte Constitucional contra la medida decretada por el gobierno en el Catatumbo. La región del Catatumbo, ubicada al noroeste de Colombia y fronteriza con Venezuela, enfrenta desde hace unos meses una de las crisis humanitarias y de seguridad más complejas del país. El conflicto armado entre el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y las disidencias de las FARC ha desencadenado una ola de violencia que ha dejado más de 57.000 personas desplazadas y ha puesto en jaque a las autoridades locales y nacionales. Ante la creciente gravedad de la situación, el gobierno del presidente Gustavo Petro decretó el estado de conmoción interior, una medida excepcional contemplada en la Constitución que permite adoptar decisiones extraordinarias para enfrentar amenazas graves del orden público. Esta declaratoria fue emitida mediante el Decreto Legislativo 121 de 2025 con el objetivo de recuperar el control territorial y garantizar la seguridad y los derechos fundamentales de la población en los 19 municipios más afectados del Catatumbo. La constitucionalidad de esta medida, sin embargo, está siendo revisada por la Corte Constitucional, cuyo fallo se espera en el transcurso del mes de abril. La magistrada Paola Meneses, encargada del control constitucional, solicitó a diversas entidades del Estado, incluyendo a gobernadores y fuerzas militares, información clave para determinar si la declaratoria del Ejecutivo se ajusta a los criterios establecidos en la Carta Magna Colombiana. En medio del debate jurídico que adelanta el alto tribunal y que sería crucial para definir si el país
el país continúa o no con las herramientas jurídicas excepcionales con las que ha enfrentado esta crisis, el ministro del Interior, Armando Benedetti, elevó el tono y lanzó una advertencia contundente sobre las posibles consecuencias de que la Corte Constitucional tumbe la medida de conmoción interior. En una declaración pública, Benedetti expresó su preocupación por el escenario que podría abrirse si el alto tribunal declara inconstitucional el decreto presidencial. ¿Usted cree que vaya a pasar, que lo tumben? No, yo no creo que vaya a pasar nada. Lo que sí es que las implicaciones de lo que podría pasar si se cae la conmoción interior. Si se llegara a caer la conmoción interior sería un espaldarazo para el ELN, afirmó el ministro. El jefe de esa cartera del Interior advirtió que esta eventual decisión tendría consecuencias dramáticas en el terreno. La arremetida que se vendría sería fatal y nefasta, y lo que habría es chorros y horrores de sangre porque el ELN arremetería completamente. Además, Armando Benedetti, ministro del Interior, subrayó que el enfoque gubernamental para combatir la violencia y los cultivos ilícitos se basa en un modelo integral. Nuestra principal arma, porque el 70% de las actividades se tienen que hacer para restar la violencia y el cultivo de coca, porque todo es coca, tiene que ser a través del 70%, sean actividades sociales, explicó. En ese sentido, destacó medidas como la compra de cultivos ilícitos, la erradicación manual y la inversión en infraestructura básica como carreteras, salud y educación. Una de ellas es, por ejemplo, la compra de cultivos ilícitos. La erradicación manual es llegar con carreteras, con salud y con educación. Las palabras del ministro no solo reflejan el temor del gobierno ante una eventual decisión negativa de la Corte, sino que ponen en evidencia el dilema de fondo: cómo enfrentar una crisis humanitaria de enormes proporciones con herramientas institucionales dentro del marco de la legalidad y el respeto a los derechos humanos, sin debilitar la capacidad de acción del Estado frente a grupos armados ilegales. Mientras tanto, el país espera con expectativa el pronunciamiento del alto tribunal, cuya decisión podría redefinir el alcance del Poder Ejecutivo en contextos de violencia armada, desplazamiento masivo y desestabilización territorial, en particular en el Catatumbo, donde la incertidumbre se vive a flor de piel, mientras comunidades enteras permanecen en riesgo por el fuego cruzado entre actores armados ilegales que no dan tregua. Está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora don Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin Permiso. Y mucha atención, oído, emprendedores. Último día para inscribirse al Fondo Valle y Más en 5 municipios. Hasta hoy, viernes 11 de abril, los emprendedores de Cartago, Tuluá, Buga, Buenaventura y Palmira tendrán la oportunidad de inscribirse al Fondo Valle y Más 5 municipios, programa liderado por la Gobernación del Valle que busca apoyar las unidades de negocio no solo con insumos y herramientas, sino con asesorías para potenciar los conocimientos empresariales y así el tejido empresarial en el departamento. En esta convocatoria se beneficiarán 800 unidades productivas de los 5 municipios mencionados y 200 platoneras de Buenaventura, con el propósito de fortalecer las capacidades técnicas y productivas de los emprendedores. Los beneficiarios, además de los insumos y herramientas, recibirán asistencia técnica y fortalecimiento de conocimientos estratégicos empresariales que se brindará a través de un diplomado. En estos 5 municipios vamos a tener 1.000 cupos para 1.000 beneficiarios, así que acérquese a los centros de desarrollo empresarial que están ubicados en la Universidad del Valle de cada municipio, indicó el secretario de Desarrollo Económico y Fomento del Empleo, Óscar Eduardo Vivas. Invito a todos los emprendedores del Valle del Cauca, especialmente los 5 municipios, para que participen en el último día que tenemos inscripciones del Fondo Valle y Más. Recordemos que van a estar en Cartago, Tuluá, Buga, Buenaventura y Palmira. Esos 5 municipios van a tener 1.000 cupos para 1.000 beneficiarios, así que acérquense a los centros de desarrollo empresarial e innovación que están en las universidades del Valle del municipio. Cualquier inquietud, escríbanos en las redes sociales.
pero sobre todo lleven la información, lleven la documentación, que vamos a tener personal acompañándolos y apoyándolos para que puedan inscribirse y ser uno de los 1000 beneficiarios. Celebra con nosotros el 23º aniversario de la Droguería París en Tuluá y lleva la promoción saludable con el 30% de descuento en antiparasitarios, multivitamínicos, depurativos y desintoxicantes. Por compras mayores a 20,000 pesos. Participa en la rifa de baterías de cocina y vajillas. Pide tu domicilio a la Droguería París, 602-224-5248 y 314-264-2185. Droguería París, diagonal al CAI de la Plazuela, donde Harold Urcuki. En Sin Permiso presentamos el resumen de los hechos judiciales más importantes de la región, el país y el mundo. Aquí están los hechos más relevantes presentados en la región en materia judicial en Sin Permiso. Mucha atención. Un joven campesino fue asesinado en zona rural de Tuluá. El reporte indica que en el corregimiento de Santa Lucía balearon a Diego Pérez, de 28 años de edad. Habitante del sector lo recuerdan como un buen trabajador del campo y jugador aficionado de fútbol. La ciudadanía se muestra sorprendida por este crimen. Y mucha atención que otro crimen se registró en el municipio de Quimbaya, departamento del Quindío. Van 3 en una semana. Esta vez el ataque sicarial sucedió en el barrio La Clementina, con saldo de un muerto y un herido. La víctima mortal fue Carlos Andrés Hurtado, de 30 años de edad, conocido con el alias de El Niche. El herido, de 28 años, fue remitido a un centro asistencial de la región. En el lugar de los hechos se encontró una motocicleta abandonada en la que, al parecer, se movilizaban los victimarios que huyeron hacia una zona boscosa. Y mucha atención que un escolta fue asesinado y su esposa herida en el departamento del Cauca. Un integrante de la Unidad Nacional de Protección, identificado como Glosber Hernández, y a quien balearon en su residencia en el municipio de Santander de Quilichao. La información preliminar indica que el funcionario acababa de llegar a su casa cuando fue abordado por hombres que le propinaron varios disparos. Su esposa resultó gravemente herida y fue trasladada de urgencia al hospital local. Y en el municipio de San Pedro Centro del Valle del Cauca también se registró un homicidio. Como William Rodríguez fue identificado el hombre asesinado en ese municipio centro valle caucano. El hombre había sido atacado con arma de fuego en la vereda Guayabal, zona rural de este municipio, en el que resultó gravemente herido y fue trasladado con urgencia al hospital Ulpiano Tascón, donde pese al esfuerzo del personal médico, falleció debido a la gravedad de sus heridas. Los móviles y autores están a cargo de las autoridades correspondientes. Estos los hechos más relevantes en materia judicial en Sin Permiso. Sin Permiso. Gracias, compañeros, amigos cibernautas, oyentes, todos, mucha atención que la Fiscalía afecta red ilegal señalada de extorsionar con supuestas encomiendas que eran enviadas desde el exterior. De estos casos, y queremos compartir esta noticia porque hemos conocido de varios amigos que han sido tumbados, timados con esta modalidad de estafa. Una de las víctimas habría sido obligada a pagar más de 65 millones de pesos. Al parecer, las llamadas extorsivas se hacían desde la cárcel La Picota en Bogotá. La Fiscalía General de la Nación judicializó a 5 presuntos integrantes de una red delincuencial denominada Los Comisionistas, señalada de contactar, engañar y exigir dinero a ciudadanos a través de una modalidad conocida como falsa encomienda. Ante un juez de control de garantías, un fiscal del Gaula de la seccional Bogotá imputó a los procesados el delito de extorsión agravada, cargo que no aceptaron. La investigación permitió establecer que, al parecer, estas personas identificaban a las víctimas a través de redes sociales y suplantaban a sus familiares, amigos o conocidos que vivían en el exterior con el argumento de que requerían que les recibieran una encomienda en Colombia, ya fuera para la mamá, para un familiar, para un hermano, para un hijo. Uno de los casos documentados por los investigadores ocurrió el 10 de febrero de 2024, cuando un ciudadano habría sido obligado a pagar 65.530.000 pesos mediante esta clase de engaños.
El hombre inicialmente recibió una llamada de un supuesto representante de una empresa de envíos donde le manifestaban que el paquete tenía sobrepeso, por lo cual debía cancelar una multa para permitir el ingreso de la encomienda. Posteriormente la víctima fue de nuevo contactada porque supuestamente dentro del paquete venían unos equipos de tecnología ilegales y una cantidad de dólares que no habrían sido reportados para el ingreso al país, así que por tratarse de un delito le exigieron pagar 20 millones de pesos con el fin de evitar una presunta o supuesta judicialización. Luego de esto, habría recibido más llamadas con nuevos requerimientos de sumas de dinero que incluían amenazas de ser capturados y se negaba a realizar las consignaciones. Las investigaciones lideradas por la Fiscalía en articulación con la Policía Nacional permitió establecer que posiblemente las llamadas extorsivas eran realizadas por los reclusos desde la cárcel La Picota en el sur de Bogotá y que los detenidos serían los encargados de cobrar el dinero facilitando sus cuentas bancarias o plataformas financieras. En un operativo realizado por la Policía Nacional se hicieron efectivas las órdenes de captura de Laura Tatiana Galvis Cortés, Joan Alexander Cuenca Ortegón, Lady Andrea Romero, Ana María Mancilla Ibarra y Juan David López Sánchez. En audiencias preliminares, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a 3 de los procesados. Por su parte, Lady Andrea Romero y Ana María Mancilla Ibarra en su lugar de domicilio. Don Mario Germán Grajales tiene más información. Sin permiso. Y mucha atención, Gobernación del Valle del Cauca anuncia patrocinio al América de Cali con Aguardiente Blanco del Valle. La Gobernación del Valle oficializó una alianza estratégica con el América de Cali, mediante la cual la industria de licores del Valle se convierte en patrocinador oficial del equipo a través de su producto insignia, el Aguardiente Blanco del Valle. Esta iniciativa busca fortalecer la presencia de la marca en escenarios deportivos y consolidar su posicionamiento a nivel nacional. El apoyo al deporte ha sido parte de mi impronta y queremos hacerlo con la industria de licores del Valle, con nuestro aguardiente blanco, para así aunar esfuerzos en apoyo a la América y fomentar el consumo de lo nuestro, indicó la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. Pues ese es un equipo del Valle del Cauca. Nosotros apoyamos siempre el deporte, ese ha sido como mi impronta, el apoyo al deporte. Y pues queremos que con la industria de licores, con nuestro aguardiente blanco, dado de que es lo nuestro, consumamos lo nuestro, entonces poder aunar esfuerzos para apoyar a la América, pero que también podamos consumir lo nuestro. Así que pues muy contenta de estar aquí apoyando a nuestra mechita. Ya le dije a Duván y a Quinterito que necesitábamos muchos goles, que necesitamos ser campeones. Vamos a sacar una botella especial de la América, así que pues para los hinchas, y podrá entrar a cualquier parte porque ahora tenemos venta libre en el país, entonces vamos a poder llevarlo para cualquier lugar de Colombia. Y estamos en esas conversaciones porque pues también es un equipo nuestro, de nuestro departamento, entonces necesitamos también apoyar. Celebra con nosotros el 23º aniversario de la Droguería París en Tuluá y lleva la promoción saludable con el 30% de descuento en antiparasitarios, multivitamínicos, depurativos y desintoxicantes. Por compras mayores a 20,000 pesos. Participa en la rifa de baterías de cocina y vajillas. Pide tu domicilio a la Droguería París, 602-224-5248 y 314-264-2185. Droguería París, diagonal al CAI de la Plazuela, donde Harold Urcuki. En Sin Permiso, el politólogo Víctor García, nuestro columnista invitado. Estimado Norbey, muy buenos días para usted, la mesa de trabajo y en especial para todos los oyentes de Sin Permiso. Esta semana se ha suscitado una polémica, nuevamente desde el gobierno nacional, pues a pesar que el presidente en campaña dijo en múltiples ocasiones que no se rociaría ni una sola gota de glifosato en el territorio nacional, hoy vence el plazo de una licitación de la Policía Antinarcóticos para la compra de hasta 40,000 litros de este herbicida. Pues bien, ayer, escuchando la entrevista en la cadena radial Blue Radio al ministro de Defensa, el general retirado Pedro Sánchez, tengo que decir que el gobierno tiene la razón en esta ocasión en la forma como lo está haciendo en este caso en particular. Pues el ministro,
uno o prácticamente el único para mostrar del gabinete ministerial de este gobierno en la actualidad, ha dado cátedra en esa entrevista, que por momentos, tengo que decirlo, fue malintencionada. Dio cátedra de cómo afrontar una situación de estas y en qué se va a utilizar el glifosato a contratar. El ministro Sánchez explicó que si bien se van a comprar 40.000 litros de glifosato y se va a hacer por medio de la Policía Antinarcóticos, este químico en primer lugar no será utilizado mediante aspersión aérea, cosa que por cierto está prohibida en Colombia por la Corte Constitucional, y segundo, será aplicado vía terrestre como parte del programa de sustitución de cultivos ilícitos de manera voluntaria y concertada con los cultivadores de hoja de coca que accedan a este programa y estén de acuerdo en usar el glifosato. De igual forma, el ministro fue enfático en manifestar que la concentración de uso del herbicida no será al 75% de concentración como se usa en la aspersión aérea, sino que esta será el 25%, que es tal y como se utiliza en otros cultivos lícitos en el país, como la caña de azúcar, el café, etc. Norbey, oyentes, la radicalización no le hace bien al país, y menos cuando se trata de un medio de comunicación tan importante, con periodistas y analistas de renombre como Néstor Morales o Felipe Zuleta, quienes en dicha entrevista fueron los más insistentes con las preguntas que de una u otra forma se les percibía con un alto sesgo de opinión. Y para hacer honor a la verdad, cuando hay que reconocer que algo está bien, pues hay que hacerlo y evitar así generar polémicas innecesarias a partir de titulares que tienden a confundir la opinión del lector desprevenido. Para nadie es un secreto que en múltiples ocasiones, en mi caso, he sido muy crítico con el gobierno de Petro. Pero en este caso hay que reconocer que la explicación del ministro de Defensa, no solo en la entrevista que he mencionado, sino en la rueda de prensa del miércoles, fue claro en los términos de contratación. Es más, creo que Petro ha acertado con la designación de este general retirado de la Fuerza Aérea como ministro de Defensa, que en poco tiempo está dando cátedra de política a precisamente los políticos. Ahora solo falta es que comience a dar resultados operacionales y podríamos estar visualizando una posible figura en ascenso en el espectro político nacional. Sin permiso. Gracias, John Ferney, compañeros, amigos cibernautas, seguidores todos. Iniciamos este domingo literalmente hablando de la Semana Santa o Semana Mayor con el Domingo de Ramos. Este domingo el pueblo católico, una de las festividades religiosas más significativas e importantes, está cada vez más cerca. Aunque Colombia establece en su constitución que es un país laico, la verdad es que la mayoría de los ciudadanos se identifican como cristianos o católicos. Este fenómeno se le atribuye a los españoles y a su conquista de América, quienes establecieron la religión católica como obligatoria y única, convirtiéndola así en una tradición para el país. No por nada nos llaman o nos llamaban el país del Sagrado Corazón. Dentro de las celebraciones que más devoción y asistencia registran en Colombia, una de ellas es la Semana Santa o Semana Mayor, en la cual millones de fieles asisten a las distintas parroquias, iglesias durante toda la Semana Mayor. Esta celebración, también conocida como la Pasión de Cristo o Semana Santa, Semana Mayor, conmemora la última semana de vida del Hijo de Dios, quien muere crucificado por orden de Poncio Pilato y resucita a los 3 días para reconfirmar su posición como Hijo del Altísimo. El Domingo de Ramos, debido a que la duración es de una semana completa, se estableció que debía comenzarse el domingo. Es por eso que su día se apoda Domingo de Ramos y conmemora la entrada victoriosa de Jesús a Jerusalén tras haber vencido al maligno en el desierto de Judea. Para este 2025, la fecha de apertura de la celebración será este domingo 13 de abril. El Domingo de Ramos, reitero, domingo 13 de abril, entrada victoriosa de Jesús a Jerusalén tras haber vencido al maligno. Lunes, martes y miércoles santo, es decir, 14, 15 y 16 de abril, hazañas, milagros realizados por Jesús, tales como la visita a la casa de Lázaro, a la expulsión de los mercaderes del templo de Jerusalén.
Habrá triduo pascual. Jueves Santo, 17 de abril, que es festivo, lavatorio de pies y la última cena con los discípulos, además de la traición de Judas Iscariote. El Viernes Santo es 18 de abril, también festivo, crucifixión de Jesucristo, símbolo de la salvación y expiación de los pecadores. Sábado Santo, 19 de abril, acompañamiento a María, Madre de Jesús, en su dolor. En la noche se celebran las liturgias más importantes, la vigilia pascual, que es la tradición en la que es tradición confesar los pecados, y finaliza con el domingo de Pascua, el 20 de abril, la resurrección de Cristo y su victoria ante la muerte y los pecados del mundo. Se recomienda a todos nuestros seguidores, oyentes y amigos, a la comunidad en general, para este domingo de Ramos no dañar la palma de cera, no cortar esos cogollos de la palma de cera. Hay algunas plantas que venden los viveros especiales para esa procesión. Agitar un pañuelo blanco también recomiendan los directivos de las distintas iglesias católicas en nuestro país. Y de otra parte, ya en esta recta final de Sin Permiso de hoy viernes 11 de abril, la Corte Suprema deja en firme condena contra el exmagistrado Eduardo Castellanos por recibir sobornos. El exmagistrado de Justicia y Paz deberá seguir en prisión, ya que la Sala Penal no le concedió beneficio alguno. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 8 años y 4 meses de prisión contra el exmagistrado de Justicia y Paz Eduardo Castellanos Rosso por recibir a paramilitares sobornos con el fin de entregarles información reservada. La decisión de la Sala se produjo tras convalidar las razones esgrimidas desde primera instancia y considerar que se probó que el exmagistrado favoreció indebidamente a cambio de dinero al ex paramilitar y narcotraficante Miguel Ángel Mejía Múnera, el Mellizo, no solamente entregándole información de sus casos, sino dilatando el proceso de exclusión de Mejía Múnera de dicho sistema transicional. La Sala dio suma credibilidad a los testimonios del propio abogado del Mellizo, quien testificó en su momento sobre la entrega de los sobornos al exmagistrado Castellanos Rosso. Por ende, rechazó cada uno de los argumentos de la defensa y consideró que con su conducta delincuencial se generó un gran agravio a la credibilidad y la imagen de la justicia. Asimismo, la Sala de Casación Penal, en decisión unánime, ordenó que el exmagistrado de Justicia y Paz continúe purgando su pena en prisión, puesto que no le concedió ningún tipo de beneficio como prisión domiciliaria o la suspensión de ejecución de la pena. Y de otra parte, hay que indicar que el presidente Gustavo Petro ha negado que haya una crisis de seguridad en el país y con datos aseguró que el problema radica y está concentrado en 3 ciudades. El presidente afirmó que se requiere de un plan de acción con urgencia para atender la situación que afrontan Cali, Bogotá y Pereira, las ciudades que registran un importante incremento en la tasa de homicidios. El conflicto armado colombiano y las acciones criminales de organizaciones delincuenciales locales preocupan a los habitantes del país, pues los grupos armados se han fortalecido y extendido por varios territorios y al mismo tiempo las organizaciones al margen de la ley están generando terror en la ciudadanía. Pese al panorama, el presidente Petro negó que exista una crisis de seguridad en el territorio nacional. Su afirmación está sustentada en datos que presentó en el primer encuentro de comandantes de la Policía Nacional realizado el pasado 10 de abril. Según las cifras que presentó, el homicidio ha crecido significativamente en 3 ciudades específicas en un término de 2 meses. La primera es Cali, con 50 homicidios más que los reportados en el mismo periodo de 2024. Le sigue Bogotá con 34 casos más y Pereira con 29 homicidios más que el año anterior. Si estas 3 ciudades no hubieran subido sus homicidios, si hubieran quedado en cero, la tasa de homicidios de Colombia hubiera bajado y sustancialmente en estos 2 meses. Quiere decir que más o menos en el resto del país las cosas no han marchado mal. La crisis de seguridad de que habla la prensa no es, precisó el jefe del Estado.
Aclaró que es consciente de que el país no es precisamente un paraíso para vivir en términos de seguridad, pero negó que exista un caos en el territorio por la inseguridad. Tenemos un problema entre ciudades y eso significa que necesitamos un plan de acción con urgencia. Asimismo, recordó su administración como alcalde de Bogotá entre 2012 y 2015, afirmando que los homicidios se redujeron en la capital y que incluso la tendencia de disminución que empezó en 1993 continuó con algunos años tras haber dejado la alcaldía. Según las cifras que reveló, para entonces la ciudad estuvo cerca de tener solo 12 o 13 homicidios por cada 100.000 habitantes y además estaba por debajo de Medellín en la escala de medición. Todo cambió, esa posibilidad de llegar a menos de 10 desapareció en los últimos 3 o 4 años. Siento como propias las estadísticas de Bogotá. Entonces, en Bogotá está pasando algo diferente que no estaba antes, explicó. No obstante, aseguró que la situación que se evidencia en Pereira es realmente alarmante, que inclusive más que la de Bogotá y Cali, que quizás obedezca a una guerra de organizaciones criminales. Así las cosas, el presidente informó que hay 21 capitales del país que presentaron una disminución en los homicidios, mientras que 8 crecieron en la tasa, de los cuales 3, Cali, Bogotá y Pereira, reiteramos, registran los datos más altos. Entre las ciudades que más bajaron sus índices por la comisión de este delito están Montería, Cartagena, Riohacha, Neiva, Medellín, Santa Marta, Valledupar y Barranquilla. Por otro lado, insistió en la necesidad de recuperar el control de los puertos de Colombia, donde los homicidios tienden a aumentar por la ilegalidad y el contrabando. Como ejemplo, puso el escándalo que rodea el zar del contrabando Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, que sobornó a varios funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera Polfa y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, para garantizar el paso de mercancía ilícita por los principales puertos del país, entre ellos el de Buenaventura. No es lo único. Si uno mira esto a escala local, a escala de una ciudad, pues sucede lo mismo, no de manera generalizada, pero existe. Y allí donde existe, el crimen se dispara, el crimen se empodera, añadió el primer mandatario de los colombianos. Y de otra parte, hay que indicar que fueron asegurados 2 presuntos implicados en una tentativa de extorsión en el Valle del Cauca. La Fiscalía General de la Nación, a través de un boletín, informó que presentó ante un juez de control de garantías a Juan Diego Alfonso Montes, alias Juan Diablo, y Luis Miguel Peña Gutiérrez, alias Kevin, quienes estarían implicados en delitos de extorsión agravada, tentada y porte ilegal de armas de fuego. Juan Diego Alfonso Montes, alias Juan Diablo, y Luis Miguel Peña Gutiérrez fueron capturados en flagrancia cuando presuntamente recibían dinero producto de una extorsión en una zona rural del municipio de Tuluá, en el Valle del Cauca. Los 6 imputados fueron capturados por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación CTI con apoyo del Gaula Militar el pasado 6 de abril en el corregimiento de San Rafael. Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que las 2 personas habrían extorsionado a propietarios de fincas, comerciantes y ganaderos. Los hoy imputados, al parecer, fueron sorprendidos por las autoridades cuando recibían 12 millones de pesos, presuntamente producto de una exigencia económica ilegal. Durante la diligencia, las autoridades incautaron 3 armas de fuego, 45 cartuchos de diferente calibre, 7 celulares, dinero en efectivo, 15 panfletos con contenido extorsivo con logos alusivos al grupo armado organizado residual Jair Bermúdez, así como documentos importantes para la investigación. Al acoger la solicitud de la Fiscalía, el juez de control de garantías decidió que los procesados que no aceptaron los cargos en su contra deben cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. Y mucha atención, que el director del COE de República Dominicana lloró al anunciar que fueron 221 los muertos en la discoteca. Gracias, mi Dios, porque hoy concluimos la tarea más difícil que he tenido durante 20 años, dijo Juan Manuel Méndez sobre las labores de búsqueda en la discoteca Jet Set.
tras más de 2 días de intensa búsqueda en los escombros de lo que fue la discoteca Jet Set en Santo Domingo, las diferentes entidades que participaron en las labores de rescate se dirigieron al pueblo dominicano en la mañana de ayer jueves y confirmaron que la cifra de muertes ascendió a 221. Hicimos todo el levantamiento. Esto efectivamente afecta a la familia dominicana, afecta directamente a esas familias que perdieron a sus seres queridos. Nuestra solidaridad, nuestro dolor se expresa en cada gesto, en cada palabra que podamos expresar. Gracias al Altísimo que nos dio la fuerza. Gracias, mi Dios, porque hoy concluimos la tarea más difícil que he tenido durante 20 años, dijo en medio de lágrimas Juan Manuel Méndez. Añadió que se lograron rescatar con vida 189 personas y que se va a dar a conocer un informe más completo de las labores de búsqueda y rescate que concluyeron este 10 de abril. Cada vez que vemos a una persona reclamar por sus parientes, nos llenábamos de impotencia al saber que personas continuarán atrapadas y que todavía no hemos podido llegar. Gracias, gracias, gracias del alma a todas las instituciones, puntualizó. Por su parte, Agustín Morillo Rodríguez, comandante general de la Armada de República Dominicana, resaltó la labor titánica de rescatar 189 vidas. En total, 1.566 participaron en las labores de búsqueda. En poco tiempo pudimos llegar a esas personas que se encontraban dentro de los escombros. Es una labor titánica, es una labor encomiable de estos rescatistas. Me siento orgulloso de cada uno de los hombres y mujeres que participaron aquí, dijo. Y a propósito de desastres, Cali sigue siendo el escenario de inundaciones, de trancones, de literalmente hablando carros ahogados, y excúsenme los oyentes si no es el término, el Valle del Cauca derrumbado, las montañas de nuestro departamento derretidas, la ruralidad nuestra pagando los platos rotos y viviendo las de San Patricio. No hay cómo sacar la leche, productos agrícolas, los mismos pasajeros se quedan en estos derrumbos porque, reiteramos, no alcanzan los recursos. Esperamos y queremos con todo cariño y respeto recomendar a quienes van a viajar en esta Semana Santa o Semana Mayor la mayor precaución posible, revisar sus vehículos antes de salir de viaje, tener todas las condiciones técnico-mecánicas al día para poderlo hacer y, ante todo, no maneje excesos de velocidad. Es muy preocupante la situación con el pavimento mojado, árboles que aparecen de un momento a otro sobre la vía y los derrumbes que se pueden presentar. Si usted va a viajar, lleve, por supuesto, algún refrigerio dentro del vehículo, lleve agua, lleve algo que consumir de alimento, porque no sabe en qué momento se encuentra un trancón y le toca estarse 2, 3 o más horas en el mismo. Amables oyentes, hasta aquí esta emisión de Sin Permiso. Dios mediante, si Él no dispone otra cosa y antes algo extraordinario nos sucede, el próximo lunes a las 6 de la mañana volveremos a encontrarnos. Un feliz fin de semana para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Llega a ustedes Sin Permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin Permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin Permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin Permiso. Seriedad y credibilidad.